Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Un exintegrante de la secta satánica señalada de desaparecer al niño Maximiliano Cano, de 6 años de edad, en Segovia, Antioquia, hizo un descarnado relato de lo que hace dicha secta conocida como Los Carneros, que es pieza clave en la misteriosa desaparición del niño y que deja expuesta además la proliferación de ritos satánicos en Colombia. La Policía de Infancia y Adolescencia de Antioquia logró establecer que el padrastro del niño es el líder de la secta. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Jurisdicción Especial para la Paz anunció hoy al primer grupo de militares que serán sancionados por la Comisión de Ejecuciones Extrajudiciales o falsos positivos en el Catatumbo. Entre los futuros sancionados se encuentra el general en retiro, Paulino Coronel. Víctimas de falsos positivos cuestionaron algunos aspectos de esta decisión. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno anunció que con la reforma pensional buscará equilibrar las cargas entre los fondos privados y Colpensiones. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explicó que el proyecto estará enfocado en aumentar la cobertura, proponiendo un nuevo sistema compensado y solidario. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Steve Bannon, escudero de Donald Trump, es sentenciado a prisión por desacato, mientras el Congreso cita formalmente a Trump a declarar por la toma al Capitolio el 6 de enero. En Italia asume la primera ministra de ultraderecha. Exministro Rishi Sunak es oficialmente el primer candidato para suceder a Liz Truss en Inglaterra. Estalla polémica en Reino Unido tras confirmarse que Liz Truss tendrá acceso a millonaria pensión luego de permanecer 44 días como primera ministra. México alerta. Tormenta Roselyn tocará tierra convertida en huracán este fin de semana. JP Morgan asegura que la economía colombiana está atravesando una tormenta perfecta. Cubano huye de la isla y logra llegar a Estados Unidos en una avioneta de 1940. Rata queda atrapada en un cajero automático y devora 82 millones. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Un juez de Estados Unidos condenó a prisión a Steve Bannon, el escudero de Donald Trump, por desacato al Congreso. Simultáneamente, la comisión que investiga la toma al Capitolio el 6 de enero de 2021 citó formalmente a declarar al expresidente Trump. Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump en la Casa Blanca, fue sentenciado a 4 meses de prisión por negarse a testificar en la investigación del Congreso sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de partidarios del expresidente republicano. Un juez le permitió a Bannon, quien también recibió una multa de $6.500, permanecer en libertad mientras se procesa una apelación a la decisión, mientras que el Comité de la Cámara de Representantes, que investiga el asalto al Capitolio, citó a Donald Trump para que comparezca y testifique al respecto el 14 de noviembre y antes, el día 4, entregó documentos sobre el golpe. La comisión asegura disponer de evidencia abrumadora de que Trump orquestó personalmente el intento de anular su propia derrota en las elecciones de 2020, incluso mediante la difusión de acusaciones falsas de fraude electoral generalizado. Entre tanto, en Europa, Giorgia Meloni, de la coalición liderada por la extrema derecha italiana, fue nombrada primera ministra de ese país. Meloni será la primera mujer en asumir el cargo en la historia de Italia. La líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, ganadora de las elecciones generales, aceptó este viernes formar gobierno ante el jefe de Estado, Sergio Mattarella, y será la primera mujer en asumir el cargo en la historia del país. El juramento del nuevo gobierno tendrá lugar este sábado en el Palacio del Quirinal, sede de la jefatura del Estado, a las 10 de la mañana, hora local. Como particularidad, la política romana de 45 años ha aceptado el cargo sin reservas, algo poco habitual en la política italiana, ya que los llamados a gobernar suelen requerir de unos días para limar los últimos aspectos de los ejecutivos.
La dirigente política está frente a una coalición que incluye a Forza Italia, del polémico ex premier Silvio Berlusconi, y la Liga del exministro del Interior, Matteo Salvini, conocido por su estricta política migratoria, que le valió disputas con los jueces de su nación y organizaciones de derechos humanos. Cabe recordar que Berlusconi y Salvini son admiradores desde hace mucho tiempo del presidente ruso Vladimir Putin, mientras que Meloni respalda firmemente a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa. Esas diferencias podrían generar desafíos para su coalición de gobierno. Ya fue confirmado el primer candidato para suceder a Liz Truss como primer ministro del Reino Unido, tan solo horas después de abierta la candidatura para que miembros del Partido Conservador se postularan a la carrera para ser elegidos como primer ministro británico. Rishi Sunak fue el primero en obtener el apoyo de al menos 100 diputados Tories. Quien fuera derrotado por Liz Truss en la carrera por Downing Street en septiembre, ahora toma ventaja. Sin embargo, sigue la expectativa por la posible candidatura de Boris Johnson. Y una nueva polémica protagoniza la primera ministra británica Liz Truss, la cuantiosa cifra que cobrará por haber gobernado tan solo 44 días. Aunque le queda una semana por delante en su puesto, a Liz Truss le han bastado 45 días para hundir la libra y con ella a su partido y al Reino Unido. La primera ministra, que presentó su dimisión ayer luego de días de caos, protagoniza un último escándalo antes de abandonar el 10 de Downing Street. ¿Tiene derecho a una pensión monumental? Los sindicatos británicos están indignados porque la sucesora de Boris Johnson, con la ley en la mano, podría recibir 115.000 libras, más o menos 633 millones de pesos colombianos al año. Los ex primeros ministros tienen derecho a reclamar lo que se denomina PDCA, una asignación extraordinaria por diferentes gastos, que a efectos reales equivale a una pensión vitalicia. Con los ánimos caldeados, la noticia de que Truss puede irse a su casa con los bolsillos llenos cuando los británicos los tienen cada día más vacíos ha provocado una ola de protestas. El líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, señaló que la mayoría de la gente tiene que trabajar al menos 35 años para tener derecho a cobrar la pensión estatal en el Reino Unido, que se sitúa en 185 libras a la semana. La tormenta tropical Roslyn sigue ganando fuerza. Podría impactar las costas de México como huracán categoría 1 o 2. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta tropical Roslyn, que se acerca a la costa oeste de México, continúa ganando fuerza y se espera que se fortalezca a huracán este viernes. Roslyn se encuentra a unos 305 kilómetros al sur de Manzanillo, en el estado de Colima, México, y se mueve a una velocidad de 11 kilómetros por hora. Sus vientos sostenidos ya alcanzan los 100 kilómetros por hora. Además, Roslyn tocaría tierra como huracán categoría 1 o 2 en la costa oeste central de México entre la noche del sábado y parte del domingo. Roslyn ocasionará lluvias intensas en las regiones de Colima, Guerrero y Michoacán, las cuales podrían generar derrumbes, incremento en niveles de ríos, desbordamientos e inundaciones. El banco estadounidense JP Morgan aseguró que la economía colombiana está atravesando una tormenta perfecta. Una de las entidades bancarias más importantes del mundo, JP Morgan, se refirió a la incertidumbre macroeconómica que existe en Colombia y lo que empuja a que el país vea una fuerte apreciación del dólar. Según la entidad, lo que sucede en el país es fruto de un mercado desordenado que necesita de un mayor disyuntor, ya que atraviesa una crisis de confianza que se perpetúa y no le permite hacer frente a la escalada mundial del dólar estadounidense. Para el banco es necesario que el gobierno colombiano cuente con un plan de política macroeconómica lo suficientemente sólida para motivar la llegada de capital extranjero, entre otros. Cabe señalar que el peso colombiano es la sexta moneda más devaluada del último semestre a nivel global, con una depreciación del 6,5%, la cual califican como el peor desempeño en los mercados emergentes. Un cubano que huía de su país aterrizó en Florida, en Estados Unidos, con una antigua avioneta de fabricación rusa de la década de 1940. De acuerdo con las autoridades, el piloto dijo que había volado desde la ciudad Santi Spíritus, una ciudad cubana situada a más de 400 kilómetros al este de La Habana. El hombre fue identificado como Rubén Martínez, mostró imágenes del pequeño avión de color amarillo y azul y fue detenido en un borde de la pista del aeródromo ubicado cerca de los pantanos de Everglades.
Rusia continúa atacando a Ucrania. Esta vez los bombardeos se presentaron en Kharkov, dejando al menos 6 heridos. Además, el presidente Volodymyr Zelensky alertó que Rusia quiere destruir la presa de Kakhovka. Las tropas rusas lanzaron nuevos ataques sobre la ciudad ucraniana de Kharkov, la segunda mayor en población, en donde han resultado al menos 6 personas heridas. Según el alcalde de Kharkov, varias explosiones resonaron en la ciudad, las cuales son consecuencia de un ataque aéreo que afectó a la población, aunque también hubo ataques en otros puntos de la región. El presidente Volodymyr Zelensky alertó a la comunidad internacional de que Rusia prepara un ataque contra la central hidroeléctrica de Kakhovka mediante la destrucción de su presa, lo cual construirá un desastre a gran escala. Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської гідроелектростанції. Zelensky advirtió también de las graves consecuencias que podría tener un bombardeo allí, ya que por su ubicación, su destrucción afectaría al suministro de agua desde el río Dnieper hasta Crimea. Los jefes de defensa de Estados Unidos y Rusia sostuvieron una conversación por primera vez desde mayo y cuando la amenaza de un conflicto nuclear vuelve a estar sobre la mesa. Lloyd Austin, secretario de Defensa y jefe del Pentágono, reiteró a su homólogo ruso, Sergei Shoigu, la importancia de mantener los canales de comunicación entre Washington y Moscú, pese a la guerra en curso. Una rata ingresó a un cajero automático en la India y se comió 2,9 millones de rupias indias. Esto equivale a más de 80 millones de pesos colombianos. El insólito caso se conoció después de que un grupo de técnicos del Banco Estatal de India decidió revisar el cajero que había dejado de funcionar por 12 días. Y al abrirlo, se encontraron con la inesperada sorpresa. La realidad aumentada es una tecnología por la que están apostando cada vez más las empresas dedicadas al e-commerce. Así buscan mejorar la experiencia de sus clientes para generarles una mayor interacción. La búsqueda de una experiencia de cliente única y satisfactoria es lo que ha propiciado el despliegue de la realidad aumentada en el e-commerce, gracias a que esta tecnología permite una mayor interacción con la marca al superponer elementos virtuales sobre los elementos físicos en nuestro entorno, ofreciendo a los usuarios una mayor cantidad de información sobre el producto que están consultando, pese a no encontrarse en una tienda física, lo que ofrece una experiencia mucho más interactiva y potencializa la expansión del comercio electrónico, que permite la compra y venta de bienes y servicios en línea desde cualquier lugar del mundo. De hecho, la presencia del e-commerce ha crecido exponencialmente en los mercados en los últimos años, especialmente en los latinoamericanos, región que ocupa el primer lugar en el uso de apps de comercio electrónico a nivel mundial según el estudio Mobile App Trends 2022. Y jornadas como el Cyber Lunes incentivan este crecimiento al darle la posibilidad al consumidor de acceder a grandes ofertas exclusivamente comprando por internet durante 72 horas continuas, y que en este 2022 llegó a su tercera edición, la cual se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre. Muy buenas noches. El presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, como se sabe, fue militante del M-19 en la década de los años 90. Durante sus años en ese grupo tuvo como mano derecha al también ex guerrillero hoy Augusto Rodríguez, quien hoy es un destacado ingeniero químico. Rodríguez fue designado por el presidente como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección y tiene la misión de dirigir a esa entidad encargada de prestarle protección a altos funcionarios del Estado, así como a líderes sociales y defensores de derechos humanos. El doctor Rodríguez es nuestro invitado de esta noche. Mi querido doctor, muy buenas noches. Gracias por aceptar. ¿Por qué usted nunca aparece en ningún medio con tan bajo su perfil? Bueno, Yamil, buenas noches para ti y para todos los televidentes. Pues básicamente porque
pues como tener el criterio de que no siempre todo el mundo debe estar en vanguardia, sino que hay puestos de retaguardia que son muy, muy importantes. Entonces esa ha sido la... Por ejemplo, usted fue el principal asesor del hoy presidente cuando él era miembro de la Cámara e hizo un gran debate sobre la parapolítica, ¿no es cierto? Sí, en realidad fueron bastantes debates sobre la parapolítica. Sí. Hicimos debates para Norte de Santander, hicimos el debate para Sucre y toda la zona Caribe. Igualmente se hizo un debate muy importante sobre el paramilitarismo en Antioquia y también se hizo un debate sobre acciones criminales de las entonces denominadas FARC. El presidente está pensando seriamente en apelar al indulto, porque ustedes fueron indultados todos, ¿no? ¿Indultados o amnistiados? El M. Bueno, lo del proceso del M-19 fue un proceso de paz. Sí. Un proceso en que el M-19 se somete a unos diálogos con el gobierno de entonces y de allí surge un acuerdo muy grande, muy importante para el país, cuyo fruto fue la Constitución de 1991. Es que lo que pasa, yo no soy abogado, tú sabes, yo soy ingeniero. Entonces ahí hay una discusión entre lo que es indulto y lo que es amnistía. Y realmente pues pienso que el semilla es el producto. La Constitución de 1991, Carta de Navegación Democrática. Ahora, que hoy en día tenemos. Como usted bien lo sabe, doctor Rodríguez, el indulto para los estudiantes y las estudiantes miembros de la primera línea estudiantil, los muchachos de las protestas, serán pronto indultados, ¿no es cierto? Pues el presidente desde antes de su posesión habló de que era muy importante que se lograra algún tipo de medida para resolver este capítulo de la historia reciente del país, que nos dejó un sinnúmero de muertos y donde hubo un gran acumulado de sinrazones. Sí, y dentro de este programa que hace parte, digamos, del plan de paz total, también se evitaría cualquier pena a miembros de la policía que también han sido investigados o que lo están actualmente, ¿no es cierto? Pienso que debe haber equidad en eso y que convendría también revisar de alguna manera esa situación. Ahora mire, doctor Rodríguez, aun cuando tradicionalmente la medición de los gobiernos se hace a los 100 primeros días y aún no han pasado, en estos primeros 40, 50 días de gobierno, ¿cómo le ha ido al presidente? Bueno, yo pienso que este es el periodo en el que comienza a entronizarse los nuevos directores con un programa que viene y que fue sometido a votación. Los directores digamos, de las entidades, de las instituciones, los ministros. Obviamente que se encuentra uno con realidades que son contrarias a lo que queremos hacer y que justamente fueron los que motivaron ese programa que inscribió el candidato, entonces senador Gustavo Petro, y lo puso lo sometió al veredicto de las urnas. Entonces es un periodo complejo, difícil de conocimiento, pero indudablemente hay que buscar lo más pronto posible empezar a dar resultados. Sí, ahora, es decir, usted pasaría de ser una especie de inteligencia dentro del M-19 a ser inteligencia dentro del Estado. Bueno, pues no tan así, pero digamos, más o menos. Tuvimos algunas tareas de investigación
procesos en una etapa, y hoy en día tenemos tareas de investigación y compromisos de protección por la vida de los ciudadanos. Eso es el gran cambio y la diferencia que hemos encontrado en estas dos facetas. Pero a ver, mire, doctor Rodríguez, la primera mala noticia que usted recibe como director de la unidad es que un colega periodista que había solicitado protección de parte de la unidad que usted preside y que la tenía además, lo mataron. Sí, es una situación muy triste. La Unidad Nacional de Protección lamenta y ha lamentado la pérdida de la vida de este periodista y de todos los líderes sociales que en este último periodo han perdido la vida, y también de algunos de nuestros hombres de protección, hombres y mujeres de protección. En el caso concreto del periodista Rafael Moreno, sí, él tenía protección desde el año 2017, creo, y en el año 2020 se le implementó un vehículo para un esquema, digamos, nivel 2, que es vehículo blindado y 2 hombres de protección. En el siguiente, en el año 2021, finales de 2021, le fue retirado. Le retiraron el vehículo y quedó con un hombre de protección. Ah, pero él no tenía protección entonces. Sí, él tenía protección. Él tenía un hombre de protección, tenía un chaleco blindado y un botón de pánico al momento de su muerte. Lamentablemente, en el momento en que ocurrió el asesinato, él le había pedido a su escolta que se retirara, lo mandó para la casa y lamentablemente ocurrió esto en el lugar donde él residía. ¿Y tampoco tenía chaleco? No lo tenía, aparentemente, no lo tenía. ¿Y ustedes qué han investigado sobre por qué fue el asesinato? ¿Quién lo mató? ¿Por qué estaba tan amenazado? Pero nosotros no queremos meter mucho en la investigación porque eso corresponde a las autoridades. Y obviamente que en eso nosotros somos muy respetuosos y tenemos que guardar el debido proceso. Lo que podemos decir es que sí tenía algunas dificultades políticas, inclusive había hecho unas denuncias fuertes contra un alcalde de la región, tenía también... ¿Qué quiere decir, perdón que le interrumpa, dificultades políticas? ¿Qué quiere decir? Sí, él había denunciado digamos, por decirlo de alguna manera, había un parlamentario que había tenido alguna diferencia con él. Es decir, eso no lo puedo asegurar de una manera tante, pero digamos de lo que uno... De investigación. De lo que investiga muy por encima. Había algo de eso, y también él denunciaba problemas de corrupción, que fue, digamos, lo que nosotros consideramos fundamental, la corrupción que él denunciaba en un medio que tenía. Entonces, él había recurrido las medidas que se tomaron para retirarle parte de su esquema, y luego últimamente también estaba en evaluación para volver a mirar si era posible volverle a poner las medidas que tiene inicialmente. Aunque la muerte de él no ocurrió durante un traslado, es obvio que cuando le quitan a una persona el vehículo blindado, pues se está afectando la efectividad de su esquema de protección. Usted sabe, doctor Rodríguez, que hoy hubo un pronunciamiento muy fuerte de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre el riesgo que corren periodistas en el país. Sí, y lo lamentamos. Nosotros estaba mirando, tenemos que en el 2022 hay 430 solicitudes de protección por parte de periodistas. Eso tenemos en el momento. Gravísimo. Es muy grande, es muy grande. Tenemos en este momento
hemos realizado 258 evaluaciones sobre eso y estamos avanzando. En la actualidad tenemos 49 vehículos blindados que han sido entregados en los esquemas a diferentes periodistas, y también tenemos 35 vehículos convencionales, además de las personas que hacen la protección. Y mire, doctor Rodríguez, inmediatamente después de comerciales, esta pregunta: ¿qué piensa usted hacer en los días por venir como director de la Unidad Nacional de Protección dentro de un momento? A ver, miren, doctor Rodríguez, ¿qué está haciendo usted y qué piensa hacer al frente de la Unidad Nacional de Protección? Bueno, y a mí no he completado 2 meses todavía, pero sí hemos iniciado un proceso de diagnóstico y de análisis para una reestructuración tendiente a obedecer las recomendaciones que hace la Defensoría del Pueblo de disminuir el número de días que se gastan la entidad en la evaluación del riesgo que tiene una persona. En la actualidad eso estaba en 120 días, y en la actualidad está en 3 meses, en 90 días. Nos han pedido que se reduzca a 30 días. Eso es la tarea que tenemos fundamentalmente. Igualmente, eso para el análisis, y para la implementación lo mismo, hacer una disminución bastante fuerte en eso y entrar a realizar la protección efectiva de las personas. Para eso, como le decía, estamos haciendo unas reestructuraciones que tienen que ver con la base tecnológica, pero también con la base lógica de la entidad. Tiene una cantidad de cosas que no funcionan de una manera adecuada, sino un poco aislada y ausente de la tecnología, de las tecnologías que se requieren para ello. Bases de datos de todas las entidades que tienen que ver con la seguridad dentro del proceso de seguridad humana deben ser, casi todas las entidades deben estar allí, porque nosotros manejamos procesos individuales y procesos colectivos, y en los procesos colectivos se requiere mucho esto. Estamos en esa tarea. Tenemos también, hacemos parte del esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional en el plan de emergencia para la protección de líderes sociales, para también los defensores de derechos humanos y los firmantes de paz que han recibido amenazas muy grandes y atentados, y muchos de ellos han sido asesinados en este periodo. Entonces estamos trabajando muy duro con la estrategia que ha desarrollado el gobierno integralmente, denominada Puestos de Mando Unificado por la Vida. Allí estamos con todas las entidades de una manera integral, tratando de desarrollar el término de la seguridad humana para aplicarlo a las diferentes personas en las diferentes regiones. Sí, es que las cifras son aterradoras, pues. Según fuentes oficiales, desde cuando se firmó el acuerdo de paz hasta hoy, han sido asesinados más de 1.300 líderes sociales o líderes cívicos, más de 1.300. Y han sido asesinados también, desde cuando se firmó el acuerdo de paz, 143 firmantes del acuerdo. Y hay otras cifras también que son aterradoras sobre amenazas. Es cierto. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando le reconozco que las últimas cifras han rebajado el número de amenazas, ¿no? En el último mes, últimos 2 meses. Sí han empezado a bajar. Sí. Pero nosotros encontramos la entidad con un acumulado muy grande. Pero a ver, ¿quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los asesinos? ¿Quiénes ordenan
ese tipo de crímenes. Que 1.300 desde cuando se firmó el acuerdo de paz, más de 1.300. Bueno, este es un tema para que respondiera a la Alta Consejería de Paz, que es la que está haciendo los esfuerzos con los diferentes actores que se han identificado, actores violentos en las regiones. Pero indudablemente pues conocemos los que en este momento están haciendo presencia en las regiones. A veces nos da el pálpito que en vísperas de unas conversaciones que empiezan a vislumbrar que van a arrancar en camino hacia la paz total, algunos de ellos puedan estar tratando de mejorar sus posiciones y sus cubrimientos geográficos para, digamos, desde una posición fuerte. Esa es la explicación. No, pero eso es una interpretación que hago, una de las tantas. ¿Ya? Pienso que pueden ser unas de ellas. De todas maneras, sí notamos que entre estas facciones en diferentes territorios y con formaciones no grandes, frentes, sino mucho más pequeñas, están causando, se están atacando y están sumergiendo a las poblaciones en una situación desesperada, porque son los que terminan poniendo los muertos. Y usted me anunció al comienzo de la entrevista que estaba en marcha o en preparación un plan de reestructuración de la unidad que ahora preside. ¿En qué consistirá? Bueno, básicamente en la innovación tecnológica. Allí se hacen las cosas. ¿En la qué? Innovación tecnológica. Digamos, la entidad no cuenta con unos sistemas que estén al orden de la época que estamos viviendo. Es necesario tener bases tecnológicas. ¿Y qué va a hacer? Bueno, para eso estamos, ya entramos, primero estamos en la parte de diagnóstico, y con los propios trabajadores que están aportando muchísimo en este periodo, con los propios trabajadores estamos presentando las soluciones que ellos mismos, dentro de la experiencia y el saber acumulado que tienen, pueden llevarnos a dar un salto cualitativo y cuantitativo hacia la disminución de los términos de la evaluación y de implementación de las medidas para la protección. Entonces creemos que por allí está funcionando bien, nos estamos preparando para que los avances hacia la paz total nos permitan recibir nuevas poblaciones que hay que proteger en un primer espacio, y también no sabemos hacia dónde nos lleve el tema de que el programa presentado por el presidente Petro y que sometió a la votación de los colombianos hablaba de que la policía va a tener unas reformas, entre otras, que va a dejar de ser escolta y que ese papel probablemente lo tengamos que asumir desde la Unidad Nacional de Protección. Entonces, entonces dos preguntas, porque creo que deben tener una respuesta uniforme sobre los dos. Primero, ¿usted sí cree en la paz total? Y segundo, ¿usted cree indispensable reformar la policía? Bueno, primero, sobre la paz total, yo sí creo que estamos avanzando hacia ¿Cree? Sí, porque eso está en la voluntad de los seres humanos. ¿Y el narcotráfico estará dispuesto? Está por ahí, pero el Estado tiene también las formas. ¿Cree que el narcotráfico estará dispuesto también a negociar, a conversar, a dialogar? Pues no sé exactamente, digamos, las fuerzas que tengan que ver, que colateralmente tengan alguna relación con el narcotráfico, tendrán que pensar cómo se retiran definitivamente de esos para poder acceder a los diálogos. Y en lo que tiene que ver con la policía, yo pienso que sí, la policía debe actualizarse, debe reformarse. Hemos encontrado en los diferentes espacios a donde he ido que la policía ha venido asumiendo de una manera extraordinaria el concepto de la seguridad humana,
y que viene entendiendo y viene ayudando a proyectar. ¿Y está usted de acuerdo en que no pertenezca al Ministerio de Defensa? Sí, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque considero que la policía es una entidad armada que debe estar con los ciudadanos, del lado de los ciudadanos, entre los ciudadanos, ¿sí? Garantizándoles su seguridad, ¿sí? Y no aislada en cuarteles. ¿Y como usted ejerce esa labor de inteligencia, digamos, ¿usted cree que la policía está de acuerdo con eso en general? Yo pienso que sí. Sí, sí, se está avanzando hacia eso. Se está avanzando hacia eso. Para darles tranquilidad a los hombres y mujeres que hacen parte de la policía, ellos no van a perder ningún tipo de beneficio que tienen hoy al cambiar, al no depender del ministerio. No, ninguno, por el contrario. Lo que he escuchado y lo que he leído en el programa y he compartido y conversado con el presidente es que la policía se ha de profesionalizar. La policía tendrá una formación profesional, es decir, no solamente estará uniformada, aislada de las aulas, sino que tendrá una formación que le ayudará a comprender y a dirigir un poco los procesos de cooperación con la ciudadanía para tener una verdadera Ustedes en el M-19 fueron beneficiados con indulto o amnistía. ¿A usted le gusta el indulto para los estudiantes de la primera línea? Pues yo pienso que si alguno de ellos fue teniendo el debido proceso, habiendo sido juzgados de una manera justa, salieran condenados, pienso que sí sería muy oportuno. ¿Y qué sabe usted sobre qué va a hacer mañana el presidente Petro al Putumayo? Bueno, yo creo que va a seguir explorando, conociendo las realidades. En estas regiones son regiones de alta violencia. Crecimiento de las lagos. Ahí sí, hay cultivos. Escuchando a la comunidad, promoviendo también los diálogos regionales con carácter vinculante para que el próximo Plan Nacional de Desarrollo recoja los sentires de esas comunidades, pero en este momento conociendo un poco la situación de orden público. Bueno, doctor Augusto, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y a ustedes televidentes por la sintonía. Doctor Augusto Rodríguez, poder detrás del trono. Muy amable. Es mucho cuento. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1 CM. Noticentro 1 CMI. Crecen ritos satánicos en el país. Policía descubre prácticas de brujería en la casa donde desapareció niño de 6 años. Autoridades mantienen búsqueda del niño en todo el departamento de Antioquia. ¿En qué consisten ceremonias? 6 miembros de secta satánica en Segovia fueron detenidos. Justicia Especial para la Paz produce primeras sanciones por falsos positivos. General del Ejército Paulino Coronado hallado culpable. Reforma pensional buscará equilibrar sistemas público y privado. Más de 100.000 afiliados a fondos privados se han trasladado este año a Colpensiones. Reforma tributaria desciende. Estará entre 12 y 13 billones de pesos. Tener sexo no es obligatorio en los matrimonios, dice Corte Suprema. Hidrosogamoso abre compuertas. Crecen homicidios por sicariato en Bogotá. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Aumentan los ritos satánicos en Colombia. Eso fue lo que quedó demostrado con el descubrimiento de prácticas de brujería en la casa de Segovia, Antioquia, de donde desapareció el niño Maximiliano Tavares Caro, de tan solo 6 años. Las autoridades mantienen la búsqueda del menor, cuyo paradero se desconoce desde hace 31 días. Me citó para que en la noche de ese mismo 20 de septiembre
fuera a la casa de Damaris, que allí nos reuniríamos porque el espíritu del pana malandro Gamín le dijo que Maximiliano, o sea, el hijo de Sandra Patricia Caro, lo estaba obstaculizando para que ellos no encontraran las guacas, porque el niño tenía un espíritu que poseía su cuerpo y que se lo debía sacar. Es el testimonio de un exintegrante de la temida secta satánica autodenominada Los Carneros. Relata piezas claves de lo que sucedió con el niño Maximiliano Tavares en la ya denominada Casa del Terror en Segovia, Antioquia. La policía, a través de interceptaciones telefónicas y testigos, pudo llegar a la conclusión de que en la casa donde vivía el pequeño Maximiliano ocurrían actos crueles como tortura y ritos que podrían ser calificados de satánicos. Allí se encontraron muñecos usados aparentemente para vudú, libros de espiritismo y brujería. En todas estas labores de recolección de información y llevando a cabo todas las órdenes de policía judicial, se empiezan a obtener pruebas testimoniales, pruebas técnicas que nos permiten empezar a considerar la posibilidad que esta secta dedicada a rituales satánicos autodenominada Los Carneros podría estar comprometida en la desaparición de Maximiliano. La policía de protección hizo macabros hallazgos que fueron fundamentales para poder dar captura a todo el círculo familiar del pequeño Maximiliano. Por ahora, la policía sigue en la búsqueda de Maximiliano. Las órdenes de captura que fueron emitidas y que se materializaron se dieron por los delitos de desaparición forzada, concierto para delinquir y tortura, en el entendido pues que seguimos en la búsqueda de Maximiliano. No tenemos hasta el momento una información concreta sobre su posible paradero, pero en este momento nuestra prioridad es ubicar a Maximiliano y pues mantenemos también una expectativa de que, ¿por qué no el niño pueda estar aún con vida? Tal y como lo relata el testigo, la secta de Los Carneros se dedicaba a la búsqueda de guacas de oro y para ello recurría a supuestos pactos diabólicos. Una práctica que se da no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo, tal como lo cuenta este famoso exorcista que perteneció a la Iglesia Católica Romana hasta el año 2000, cuando ingresó a lo que en Colombia se conoce como la Iglesia Misioneros Veteros, con reconocimiento ante el Ministerio del Interior. Tirado explica en qué consisten esos rituales satánicos. En muchos rituales, sobre todo en los rituales satánicos, a estas personas creen que el máximo sacrificio es con los seres humanos, sobre todo con los niños. A través de rituales, a través de sufrimiento, donde los ponen a padecer suplicios y al final desencarnar. Al final la muerte, una muerte dolorosa, una muerte terrible para la víctima. Unos rituales que empiezan con ofrecimiento de frutas y terminan con la vida de niños. Empiezan con ofrecimientos de frutas, empiezan con ofrecimiento de hierbas, con quemar cosas, después pasan a los animales y el grado más fuerte de los sacrificios satánicos es los niños. Creemos que en estos tiempos no se hacen, y sí en muchas partes en el mundo. Pero ¿qué sucede con los buscadores de tesoros, como en este caso la familia de Maximiliano, que los lleva a recurrir a estos ritos satánicos? Aquí en Colombia se da mucho el fenómeno de la huaquería, el cazar tesoros, y muchas veces en su desespero, como hay entidades o espíritus que cuidan estos lugares, que son espíritus bajos, tienen que hacer ciertos rituales, y en esos ciertos rituales ya en el desespero, en la obsesión por el oro o de estos elementos, ven que no dan resultado y empiezan a hacer sacrificios, empiezan a invocar demonios a través de la sangre, sacar la sangre, sobre todo estos niños, más que todo recién nacidos, pero también grandes, para poder ser una ofrenda, para que sea un vehículo este niño de canalizar esa entidad, ese espíritu, para que le revele cuál es el escondite, dónde está exactamente ese oro, esa huaca. Una realidad que también nos explica el profesor Nelson Mafla del Centro de Formación Teológica de la Universidad Javeriana.
somos tremendamente codiciosos, ¿no? Y bueno, pues en ese mundo mágico, en esa concepción mágica que tenemos de la realidad, se nos presenta esta posibilidad de poder pactar con una entidad como el diablo y que nos va a traer unos beneficios lo suficientemente significativos, pues eso, con una buena dosis de ambición y de codicia, pues tenemos el cóctel perfecto para que sucedan este tipo de cosas. Maximiliano Tavares salió de su casa en la mañana del 21 de septiembre en el barrio El Hueso de Segovia, Antioquia. Desde entonces está desaparecido. La Jurisdicción Especial para la Paz reveló los nombres del primer grupo de militares que serán sancionados por la Comisión de Ejecuciones Extrajudiciales o falsos positivos. Presidente Petro, esta es la primera resolución de conclusiones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo que sigue para el gobierno es respaldar irrestrictamente el sistema restaurativo. Después de 5 años de funcionamiento, la JEP emitió su primera resolución de conclusiones, es decir, el primer anuncio de comparecientes que serán sancionados por 120 asesinatos bajo la modalidad de falsos positivos. Brigadier General retirado Paulino Coronado, 5 coroneles y otros 4 oficiales y suboficiales, además de un civil reclutador, reconocieron su responsabilidad en los crímenes que se le imputaron y aportaron verdad completa, detallada y exhaustiva. Se trata de por lo menos 6.402 personas con nombre y apellido que fueron asesinadas y presentadas de manera criminal como bajas en combate. Lo que sigue es que el Tribunal para la Paz decida las sanciones que deberán imponerse a estos militares. Ordenarán la restricción de su libertad hasta por 8 años, pero también sanciones propias como estas propuestas. Documental fílmico Las Verdades del Catatumbo. Este fue un proyecto presentado por los comparecientes. Se propone la construcción de un gran parque memorial en la ciudad de Bogotá. Luego de este anuncio de la JEP, 4 organizaciones de víctimas expresaron una profunda preocupación. La Asociación de Madres de Falsos Positivos y 3 ONGs que defienden a víctimas de estos crímenes cuestionan que la JEP asegure que hay una verdad plena de los primeros militares que serán sancionados. Los altos coroneles, muchos de ellos siguen diciendo que hay una responsabilidad de tipo omisiva y los suboficiales dicen que esos coroneles dieron órdenes directas. Esperábamos que se esclareciera quiénes son los que están mintiendo. No puede haber una verdad plena con 2 posturas contradictorias. Advirtieron que había suficientes avances en la justicia ordinaria. La justicia ordinaria había avanzado con estos mismos comparecientes ya de manera significativa. Por eso nosotros siempre habíamos solicitado a la JEP que el plus, que el valor agregado de la JEP era vincular a aquellas personas que no fueron tocadas por la justicia, por la jurisdicción ordinaria. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, reveló que la reforma pensional que planea el gobierno buscará equilibrar los sistemas público y privado. Tras reunirse con organizaciones de la seguridad social y sindicales, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que la reforma pensional que planea presentar al Congreso el gobierno buscará corregir un desequilibrio que se ha identificado entre el sistema privado que manejan los fondos y el público que administra Colpensiones. ¿Qué problema hay? Que uno tiene pocos afiliados pero muchos pensionados y el otro tiene toda la inversa, muchos afiliados y muy poquitos pensionados. A quienes ahorran en fondos privados les envió el siguiente parte de tranquilidad. Yo lo que les puedo decir con toda tranquilidad es que aquí a nadie se le va a quitar su pensión. Todo lo contrario, lo que busca el gobierno es ampliar la cobertura. La ministra de Trabajo finalmente anunció que se espera tener listo el proyecto de reforma pensional para ser presentado en marzo del año entrante. Más de 100.000 afiliados a fondos privados de pensiones se han trasladado este año al régimen público. Esto fue lo que reveló el presidente de Colpensiones, Javier Guzmán. El presidente encargado de Colpensiones, Javier Guzmán, reveló la magnitud y el volumen de personas que se están trasladando de los fondos privados a Colpensiones en lo corrido de este año 2022. Este año vamos a tener unos 103.000 traslados de los fondos privados a Colpensiones. De esos, más o menos 14.000 son traslados por sentencia judicial, es decir, de las personas que faltando 10 años no se trasladaron y que en este momento a través de los jueces están logrando el traslado. ¿Por qué la gente se quiere seguir pasando?
El general, el régimen de prima media puede entregar mejores beneficios que el régimen de ahorro individual, pero esto no es para todas las personas, cada caso es individual y cada persona tiene que hacer su estudio, por eso la importancia de la doble asesoría. El presidente de Colpensiones reveló que actualmente hay más de 30.000 demandas de afiliados a fondos privados que esperan trasladarse al sistema público argumentando que no fueron bien informados. La reforma tributaria tendrá un recaudo menor a los 25 billones de pesos que pretende el gobierno, aseguró hoy a Noticentro 1 CMI el representante del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez. El paso de la reforma tributaria en las plenarias de Senado y Cámara no será fácil para el gobierno. Bueno, yo lo vislumbro que no va a ser como tan aplanadora como ha venido funcionando hasta ahora. Por lo menos 7 puntos de la reforma tributaria no saldrán de las plenarias como llegaron del primer debate. Los impuestos a las pensiones, los impuestos a la industria de hidrocarburos y minería, impuestos al patrimonio de personas naturales, impuestos a profesiones liberales, impuestos a las zonas francas, impuestos a los bancos de alimentos, impuestos a las entidades sin ánimo de lucro, son algunos de los puntos objetados por los congresistas. Yo avisoro que no va a ser tan fácil que pase la reforma como pasó en el primer debate. Según Óscar Darío Pérez, los partidos Liberal, Centro Democrático, Cambio Radical y de la U van a mejorar la reforma, aunque algunos llaman peluquear la reforma. No, yo no sé cuánto dé, pero yo sí estimaría que podría estar entre los 12 a 13 billones de pesos si es que le hacen ese maquillaje y esa peluqueada a la que usted se refiere. Los voceros de los partidos le dijeron ya al ministro de Hacienda que la decisión final será del Congreso en su libre autonomía y sin lugar a dudas la reforma tributaria será disminuida, dijo Óscar Darío Pérez. El exmiembro del secretariado de las FARC, Milton Toncel, conocido como Joaquín Gómez, pidió un encuentro con el excongresista Jaime Felipe Lozada Polanco, víctima de secuestro por parte de las FARC, entre otros hechos. Durante una audiencia ante la JEP, el excomandante del Bloque Sur expresó su deseo de reconocer ante el exrepresentante Lozada el daño que le causaron durante 3 años de cautiverio en un secuestro que compartió cuando era menor de edad junto a su hermano y su madre. Lo que deseo decir, ojalá que se dé el espacio para poder hablar con la familia y primero reconocer el hecho como tal, porque seguramente tendrán muchas preguntas que no han encontrado respuesta. Es posible que si tenemos un encuentro, alguna de esas preguntas yo se las podría responder. El presidente Gustavo Petro recibió hoy en la Casa de Nariño al director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, William Joseph Burns, con quien dialogó sobre el fortalecimiento de la cooperación binacional en la lucha contra el narcotráfico. La reunión con el director de la Agencia Central de Inteligencia CIA, William Joseph Burns, duró 2 horas en la Casa de Nariño. El presidente de la República compartió allí con este funcionario de la Casa Blanca sobre la cooperación de inteligencia en la lucha contra el multicrimen. No hubo sino registro gráfico, mediante fotografías, entregado por la sede presidencial, y un trino del mandatario que dijo: hace unas décadas quizás seríamos enemigos, hoy le regalo una hamaca y una bolsa de panela. Mi entrevista con William Burns, director general de la CIA. Luego de su cita con el presidente en la Casa de Nariño, el funcionario se dirigió al Ministerio del Interior, donde tuvo una nueva reunión privada con los ministros del Interior, de Defensa y la cúpula de las fuerzas militares y de policía. Desde Tuluá, donde revisó el tema carcelario, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, afirmó que la política antidrogas fracasó. Tras conocerse el informe por parte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en su visita a Tuluá, sostuvo que el gobierno del presidente Gustavo Petro implementará una política de drogas que permitirá disminuir estas cifras. La forma tradicional de luchar contra ese fenómeno es un fracaso. O sea, la fumigación, la erradicación forzosa, todo lo que se ha intentado en los gobiernos anteriores no produjo resultados. Así que hay que cambiar de política.
Y ese cambio va hacia la oferta de una alternativa de vida para los campesinos pobres que cultivan hoja de coca y concentrar el esfuerzo penal, el esfuerzo de persecución hacia las redes criminales, hacia las bandas de narcotraficantes y de lavado de activos. La socialización de la política de drogas del gobierno de Gustavo Petro, según el titular de la cartera de Justicia y del Derecho, se hará en los territorios donde más se siembra hoja de coca. La Fiscalía formuló cargos a 2 integrantes de la comunidad de Embera señalados de agredir a la policía en Bogotá. En la diligencia, que fue asistida por un intérprete, los detenidos no aceptaron el cargo de violencia contra servidor público. Al final de la audiencia, los 2 hombres quedaron en libertad. La Corte Suprema de Justicia advirtió que las relaciones sexuales no son obligatorias durante el matrimonio. Dijo que debe haber consentimiento de la mujer. Al confirmar una condena de 16 años de cárcel contra un hombre que abusaba sexualmente a su esposa cuando llegaba en estado de embriaguez, la Sala Penal de la Corte Suprema advirtió que en el matrimonio las relaciones sexuales no son obligatorias. No es cierto, por demás, desde el punto de vista del bien jurídico protegido, que las relaciones sexuales sean obligatorias en el matrimonio, como lo sostuvo el Laguó, al punto de imponerse sobre la mujer deberes conyugales que puedan juzgar su voluntad y la obliguen al sometimiento por la coerción o la fuerza de su marido. El fallo también advierte que el vínculo matrimonial no le otorga a los hombres derechos sobre la sexualidad y la libertad de las mujeres. En máxima alerta fueron declaradas por la Unidad de Gestión de Riesgo todas las zonas ribereñas al río Sogamoso tras la apertura de las compuertas de la represa de Hidrosogamoso ante el lleno total del embalse. Isagen anunció que las compuertas de su embalse Topocoro se abrirán de forma intermitente para evacuar de 1.000 a 1.200 metros cúbicos de agua por segundo a los afluentes del río Sogamoso. Esta medida se adopta como plan de contingencia por las constantes lluvias. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que el SOAT bajará de precio. También reveló cuáles son las aerolíneas que viajarán entre Colombia y Venezuela. Desde Cartagena, el ministro Guillermo Reyes anunció que en el mes de noviembre estará listo el manual tarifario del SOAT por orden del presidente Gustavo Petro. El manual tarifario es quizá lo más importante, lo que nos va a permitir bajar las tarifas del SOAT. Aquí el SOAT no va a subir, va a bajar. Por otra parte, el ministro anunció que está todo listo para reabrir el transporte aéreo entre Colombia y Venezuela. El presidente habla esta noche con el presidente Maduro y entre los dos están de acuerdo, podríamos tener vuelos casi que el fin de semana o la próxima semana. Para el caso de Colombia, las aerolíneas que operarán serán Avianca, Wingo, Satena y se está en el proceso para la autorización de la TAM. La Fiscalía lanzó una advertencia al cirujano estético Alan González para que acuda a la audiencia de imputación de cargos por el presunto homicidio culposo de una paciente. El ente investigador busca imputarle el cargo de homicidio culposo al reconocido cirujano Alan González por el caso de la paciente Cecilia Peña, quien falleció hace 2 años. La Fiscalía determina que el cirujano González y otras personas que participaron en la cirugía, en el procedimiento quirúrgico, habrían infringido deberes propios de la Lex Artis y que por eso deben ser imputados por el delito de homicidio culposo. El ente investigador alertó por la ausencia del médico y sus abogados en la audiencia en la que le formularía cargos. Es evidente que tienen conocimiento de estos actos de investigación y de la investigación que se está desarrollando en contra de este profesional de la medicina, Alan Albeiro González Varela. En la audiencia la Fiscalía lanzó una advertencia y dijo que en caso de que no asista a las audiencias, lo juzgará como persona ausente. En Arauca, en medio de combates, se resultó abatido alias Gordo Urías, señalado de ser cabecilla del ELN. El sujeto habría liderado las confrontaciones armadas contra el ejército en Arauca por el control de las rutas del narcotráfico. El aumento en el sicariato tiene en alerta a las autoridades en Bogotá. El 45% de los homicidios se han dado bajo esa modalidad. En Bogotá viene en aumento el sicariato. Mientras en 2019 el 29% de los homicidios eran en esta modalidad, ahora casi la mitad de las muertes violentas son a manos de gatilleros y en vía pública. Lo que también evidenciamos es que
hay menos homicidios, pero los que se cometen son con mayor violencia. Además del sicariato, la disputa de las bandas transnacionales por la renta del narcotráfico y el fracaso de la Ley de Seguridad Ciudadana tienen en jaque la seguridad en Bogotá. En ambos casos estamos evidenciando que en lo ocurrido este año, el 88% de las capturas por estos hechos que realiza la policía son individuos que quedan en libertad. Y como si fuera poco, el 18% de las personas con detención domiciliaria en Bogotá tienen antecedentes criminales. Hemos venido trabajando con la rama judicial, que con el mayor respeto le hemos solicitado que nos ayude a entender por qué la ineficacia de esa Ley de Seguridad Ciudadana. A este cóctel se le suma el déficit de 5.000 policías. La capital debería tener 23.700 y al ritmo que están llegando, solo en 10 años alcanzaría la meta. La Comisión de Disciplina Judicial del Valle del Cauca sancionó al abogado Diego Cadena con 34 meses de suspensión del ejercicio del derecho. Cadena fue encontrado responsable de faltar a los deberes como abogado al haber presionado a testigos en las cárceles para que favorecieran al expresidente Álvaro Uribe en un proceso penal. La Iglesia Católica lanzó una donatón para recaudar fondos para 4 obras sociales de la Arquidiócesis de Bogotá. 3 días para ayudar. Esta es la invitación de la Arquidiócesis de Bogotá, que busca recaudar fondos para 4 obras sociales. 3 días de transmisión y es el canal Teleamiga el que hace 56 horas continuas de transmisión, repito, los días 17, 18 y 19 de noviembre, y allí les estaremos comunicando los sitios donde pueden ayudar. Las 4 obras sociales para las que la Arquidiócesis busca recursos son la Pastoral de las Adicciones, la Casa de la Esperanza, para adultos mayores y para el Fondo de Becas. Es ayudar, que es lo único que lo debe promover a uno. Un día como hoy, hace 40 años, sonó el teléfono en la Casa de México donde estaba exiliado Gabriel García Márquez. Era la Academia Sueca para anunciarle que le habían otorgado el Premio Nobel de Literatura, un reconocimiento que lo elevó al Olimpo de los más grandes escritores de la historia de la mano de su obra cumbre, 100 años de soledad. Gabo solo tuvo 5 máquinas de escribir durante toda su vida. Esta Smith Corona, fabricada en los años 50, dicen muchos expertos, posiblemente fue donde escribió su obra maestra, 100 años de soledad. Esta máquina la adquiere en Estados Unidos. En la lengua inglesa no tenemos la letra ñ necesaria para nuestro idioma, y lo que hace entonces Gabriel García Márquez es que adapta la máquina de escribir, quita una de las teclas que tenía el símbolo de el más, quita esa tecla y la adapta para poder incluir la letra ñ. Esta obra le valió el reconocimiento de la Academia Sueca, que le otorgó el Premio Nobel de Literatura y lo hizo universal. Que creó, y es un orgullo para los colombianos, esa épica, esa epopeya que se llamó 100 años de soledad, en quien no tenemos que dudar que lo pone a la altura de Homero, de Cervantes, de Dante Alighieri, de Shakespeare, de Tolstoy, de Joyce, de los grandes épicos fundamentales del mundo. El mundo de Macondo y su realismo mágico sobrepasaron las fronteras colombianas. Por ejemplo, que el realismo mágico no es solo la magia de las mariposas amarillas, que son el cliché más recurrido, sino que es reconocer que hay que investigar la realidad para entenderla y para hacer la creación, en este caso literaria, que él hizo. Sus posiciones políticas le costaron tener que abandonar el país y exiliarse en México. Esto es inevitable, lo mismo pasó con Pablo Neruda, que lo acusaban de stalinista, pero lo mismo podemos decir de Borges, que por elogiar a Pinochet perdió el Premio Nobel de Literatura. Esto es inevitable. A Neruda le preguntaron una vez, ¿y usted qué opina de los que atacan su poesía política? Dijo, no, los que atacan mi poesía política es porque no les gustan mis ideas políticas. Lo mismo podría decirse de Gabo. 100 años de soledad que tienen tantas lecturas como lectores se acercan a ella. En Yumbo, municipio del Valle del Cauca, fueron encontrados fósiles de animales que habrían habitado la tierra hace al menos 10.000 años.
Estos son algunos de los 61 fósiles de mastodonte, especie extinta hace 10.000 años, ubicados en la zona rural del municipio de Yumbo por un particular. Lo que hemos podido averiguar con nuestros historiadores es que esta zona particular del Paso de la Torre, por estar ahí a la ribera del río Cauca, por el clima, obviamente por la cantidad de frutas que hay en la zona, pues era atractivo para este tipo de animales. En su momento, obviamente, los animales tienen o han tenido ese instinto de supervivencia, y en esta zona encontraron los espacios adecuados no solamente para la convivencia, para su alimentación, para su reproducción. Las piezas arqueológicas fueron clasificadas y registradas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y su preservación estará a cargo del ciudadano que las ubicó. Giorgia Meloni es oficialmente la primera ministra de Italia. Hay polémica por la millonaria pensión que recibirá Liz Truss tras su fugaz paso como primera ministra británica. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La ultraderechista Giorgia Meloni fue designada este viernes primera ministra de Italia por el presidente Sergio Mattarella, que le confió la tarea de formar gobierno. Meloni, líder de los hermanos nacionalistas de Italia, se hará cargo del gobierno más derechista del país desde la Segunda Guerra Mundial. Esta nueva administración presentará juramento formal mañana por la mañana, luego de lo cual enfrentará votos de confianza en ambas cámaras del Parlamento la próxima semana. La primera ministra británica Liz Truss, que presentó su dimisión ayer luego de días de caos, protagoniza un último escándalo antes de abandonar el 10 de Downing Street. Los sindicatos británicos están indignados porque la sucesora de Boris Johnson, con la ley en la mano, podría recibir 115.000 libras, más o menos unos 633 millones de pesos colombianos al año, una asignación extraordinaria por diferentes gastos que, a efectos reales, equivale a una pensión vitalicia. Condenan a prisión al ex asesor de Donald Trump por desacato al Congreso. Steve Bannon fue sentenciado a 4 meses de prisión por negarse a testificar en la investigación del Congreso sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de partidarios del expresidente republicano. El juez le permitió a Bannon, quien también recibió una multa de $6.500, permanecer en libertad mientras se procesa una apelación a la decisión. El ministro de Hacienda, José Antonio Campos, sostuvo que la salida de capitales de Colombia no ha sido masiva. El jefe de la cartera afirmó que la situación internacional está generando una salida masiva de capitales en el mundo. Sin embargo, para Colombia, el balance es positivo si se tiene en cuenta que la inversión en TES en octubre va en 8,4 billones de pesos frente a 1 billón en liquidación de portafolio. El efecto sobre Colombia ha sido bastante moderado. Incluso el tema de los TES yo creo que es más de interno que de flujos de capital. El pronunciamiento fue hecho al término del conversatorio con Mariana Mazzucato, Premio Nobel de Economía, invitada por la Sobancaria. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, manifestó que los mensajes del gobierno en contra de la exploración ponen en riesgo la inversión. De acuerdo con la agremiación, los mensajes del gobierno de respetar los contratos de hidrocarburos vigentes son claros, pero las dudas radican sobre el futuro de nuevos proyectos exploratorios. Hay temor dentro del sector petrolero que podría frenar hasta en un 30% sus inversiones por la situación sumada a la carga de impuestos con la reforma tributaria. El propio presidente de la República pues den unos mensajes muy claros, no solo para tranquilizar los mercados, sino para que en realidad Colombia pueda seguir contando con una industria que es clave y que es clave además para hacer una buena transición energética. El dirigente afirmó que una medida en contra de la exploración frenaría el sector entre 6 y 10 años. Los trabajadores colombianos que migren a países de Iberoamérica podrán acumular sus cotizaciones para jubilarse en el exterior gracias a un convenio multilateral firmado por Colombia. Durante el primer foro iberoamericano sobre formalización laboral, la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Riaño, anunció que los colombianos que trabajen en otros 12 países iberoamericanos podrán pensionarse, sumando los periodos de cotización en cada país. Si contribuyó en Colombia 5 años, se va a trabajar a Ecuador 3 años y luego se va a trabajar a España 5 años, todas esas contribuciones se le suman para reconocerle una prestación. En desarrollo de este convenio multilateral, un trabajador colombiano podrá cotizar también en España, Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y República Dominicana. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,74% a 1.231 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización de 8,11% a 240 pesos. La acción de Nutresa fue la que más bajó, con una pérdida de 5,03% a 57.990 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 43.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,98% a 2.353 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 4.913 pesos con 24 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.750 pesos y la venden en 4.850 pesos. Un euro cuesta 4.849 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.90. El azúcar se transó en 18,38 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $84.80. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $93.42. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.353 pesos. La séptima edición del Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico se lleva a cabo en México bajo el tema Creadores del Cambio y reúne a Colombia, Chile, Perú y al país anfitrión. Allí Nestlé y la Alianza del Pacífico promueven oportunidades de empleo para las nuevas generaciones. El papel de Nestlé es catalizar esta reunión donde, por una parte, representantes del gobierno, jóvenes y empresarios dialogan, comparten mejores prácticas, buscan en definitiva explorar esas oportunidades para que los jóvenes puedan acceder al mundo laboral. En este evento va a haber más de 250.000 jóvenes conectados, de los cuales más de 50.000 serán jóvenes colombianos, y por supuesto tendremos una delegación de 20 jóvenes. Este año los 20 jóvenes colombianos son beneficiarios de algunos de los programas del Fondo Emprender, como el que Nestlé tiene con el SENA o la Escuela de Emprendimiento para Jóvenes Caficultores, y son los encargados de dar voz a sus compatriotas. Y tenemos también 3 iniciativas que estamos liderando con la ayuda de USAID. Este es un proyecto que se lanzó precisamente en Colombia el año pasado y que en este momento está impactando a 70 jóvenes de regiones post-conflicto. Así que es un foro, es un espacio para conectar, es un espacio para identificar esas oportunidades y para trasladarlas a la acción con el compromiso de todos los actores.